Hay una soledad que no se nota por fuera, pero pesa por dentro. Es esa que sentís cuando estás en medio de otros, y, aún así, nadie parece registrar tu existencia. Te moves, hablas, das, resolves, pero tu presencia no deja huella. Nadie te pregunta cómo estás de verdad. Nadie nota que estás cansada, que estás aguantando más de lo que deberías. Y entonces, empezás a preguntarte si sos exagerada, si esperás demasiado, si tal vez el problema sos vos. Sentirse invisible no siempre significa estar sola. A veces, es estar acompañada y aún así no sentirte vista. Estás en la conversación, pero no contás. Estás en la casa, pero nadie te escucha. Estás en el vínculo, pero tus necesidades no tienen peso. Y eso duele de una forma particular. No es un dolor agudo. Es un desgaste lento, una erosión silenciosa de tu autoestima. Lo más desconcertante es que, desde afuera, pareciera que todo está bien. Tenés una vida activa, gente alrededor, tareas, responsabilidades. Pero por dentro hay un vacío. Un deseo de que alguien te vea más allá de lo que haces, de lo que resolvés, de lo que sostenés. Un deseo de ser mirada como persona, no como función. Pero ese deseo muchas veces se reprime, porque aprendiste a no molestar, a no pedir mucho, a ser fuerte, disponible, correcta, a ganarte el cariño con rendimiento, y en ese proceso te fuiste borrando, de a poco. Dejaste de decir lo que pensás, de expresar lo que necesitas, de ocupar espacio. Te volviste eficiente, útil, necesaria, pero perdiste contacto con tu propia mirada, porque para sostener todo lo externo, dejaste de mirar hacia adentro. Y cuando eso pasa, empezás a desaparecer de vos misma. No es solo que los otros no te ven, es que vos también te estás dejando de ver. Este video no viene a señalar errores ni a buscar culpables. Viene a abrir un espacio donde podás frenar y observar qué parte de vos dejó de sentirse viva, qué parte de vos se cansó de no ser registrada. Y, sobre todo, viene a recordarte que no estás acá para volverte invisible. Estás acá para habitarte entera. Y si hoy sentís que nadie te ve, tal vez sea el momento de aprender a verte de nuevo. La invisibilidad emocional no ocurre porque estés ausente. Ocurre porque estás, pero no sos reconocida. Estás ahí, sosteniendo, dando, acompañando, cumpliendo. Y aún así, nadie te valida. Nadie nota tu esfuerzo. Nadie reconoce tu cansancio. Es como si tu existencia estuviera ahí solo para los demás, pero nunca para vos. No es que faltes. Es que te niegan. Te niegan el derecho a ser vista, escuchada, sentida. Esa negación no siempre es intencional. A veces ocurre en dinámicas cotidianas, en una familia donde siempre sos la que resuelve, en un trabajo donde tus logros se dan por hecho, en una relación donde el otro solo ve lo que recibe, pero no lo que das. La invisibilidad se construye lentamente, cuando las pequeñas omisiones se acumulan, cuando lo que haces deja de tener valor porque siempre lo hiciste. Y el problema no es solo que los demás no te vean, sino que vos también empezás a creer que no mereces ser vista. La negación más profunda ocurre cuando te acostumbras a ocupar ese lugar. Cuando pensás que ser invisible es sinónimo de madurez, de fuerza, de humildad. Te repetís frases como: no necesito que me reconozcan. Con que los demás estén bien, me alcanza. Pero en realidad, te estás negando a vos misma. Estás usando la autosuficiencia como armadura. Y esa armadura, aunque te protege, también te separa del contacto humano real. Ser invisible no significa desaparecer del mundo. Significa perderte dentro de vos. Significa estar tan enfocada en lo que otros necesitan, que olvidas tus propios límites. Significa que tu voz interior se vuelve cada vez más débil, hasta que un día ya no sabes qué querés, qué sentís, qué soñás. Y lo más doloroso es que, incluso en ese punto, seguís mostrando una sonrisa.
porque ser invisible también es una forma de sobrevivir, de evitar el conflicto, de evitar el rechazo, de evitar el abandono. Pero toda negación tiene un costo. Cuanto más te negás, más vacía te sentís. Y ese vacío no se llena con reconocimiento externo. Se llena con presencia interna, con el acto consciente de volver a verte. Porque nadie puede hacerlo por vos. Podrán admirarte, agradecerte, amarte. Pero si vos no te reconoces, todo lo externo se disuelve. La verdadera visibilidad comienza cuando dejas de negar tu lugar en el mundo, cuando dejas de desaparecer para sostener a otros, cuando te elegís, incluso si eso incomoda. Verlo así cambia la perspectiva. Ya no se trata de culpar a los demás por no verte. Se trata de entender en qué momento vos misma aceptaste esa negación. Porque si aprendiste a no pedir espacio, también podés aprender a ocuparlo. Y ese es el primer paso para verte de nuevo. Nadie nace sintiéndose invisible. Es algo que aprendés. Aprendés a desaparecer de vos cuando descubrís que ser vos no siempre es bien recibido. Tal vez fue en tu infancia, cuando mostrar lo que sentías generaba enojo o rechazo, cuando tu tristeza era ignorada, cuando tu entusiasmo era ridiculizado, cuando tus necesidades eran vistas como un problema. Y entonces comenzaste a adaptar tu forma de estar para no incomodar, para no molestar, para no ser demasiado. Desaparecer fue una estrategia. Tal vez aprendiste que si te callabas, todo estaba más tranquilo, que si eras útil, te aceptaban, que si eras independiente, no te cuestionaban. Y así, empezaste a construir una versión de vos basada en la aceptación externa. Una versión que sabía qué decir, cómo comportarse, cómo encajar. Pero que, al mismo tiempo, se alejaba cada vez más de su verdad. El problema es que esa adaptación se volvió parte de tu identidad. Ya no distinguís qué haces porque lo deseas y qué haces porque lo esperan de vos. Y esa confusión te desconecta. Te volvés funcional, resolutiva, fuerte. Pero dentro tuyo hay una parte que está agotada, que quiere ser vista sin esfuerzo, que quiere hablar sin miedo, que quiere existir sin tener que estar demostrando valor todo el tiempo. Desaparecerte no fue una elección consciente, fue una necesidad de supervivencia emocional. Pero lo que antes te protegía, hoy te limita. Porque te seguís relacionando desde el deber, desde el tengo que, desde la exigencia. Y mientras más te exigís, más lejos estás de vos. Más se instala esa sensación de vacío, de desconexión, de invisibilidad interior. También puede pasar que ni siquiera sabías que te habías perdido. Te acostumbraste a responder rápido, a cuidar, a resolver. Pero no sabes cómo pedir ayuda. No sabes cómo descansar sin culpa. No sabes cómo decir no, sin sentir que defraudas a alguien. Y eso no es fortaleza. Es un reflejo de cuánto te olvidaste de vos misma. Porque la mujer que se ve, que se habita, que se escucha, no necesita ser perfecta. Necesita ser real. Reconocer cómo aprendiste a desaparecerte no es para culpar tu pasado. Es para empezar a elegir distinto. Es para mirar a esa versión tuya que se adaptó, agradecerle por haberte traído hasta acá, y al mismo tiempo decirle que ya no necesita seguir callando, que ahora puede hablar, que ahora puede mostrarse, que ahora puede volver a ocupar su lugar sin miedo a ser rechazada. Porque el verdadero proceso de verte comienza ahí, en aceptar que ya no necesitas esconderte para ser querida, que ahora podés empezar a estar presente en tu propia vida. A veces, no te das cuenta de que te estás perdiendo, porque seguís funcionando, cumpliendo, sosteniendo. Pero hay señales sutiles que te avisan que dejaste de verte, que te desconectaste de tu centro, que hace tiempo tu mirada está puesta solo afuera. Y aunque el cuerpo lo sabe, la mente lo niega, hasta que algo empieza a quebrarse. Uno de los primeros signos
es la dificultad para registrar lo que sentís. Te preguntan cómo estás y no sabes qué responder. Te cuesta identificar si algo te enoja, si algo te duele, si algo te frustra. Todo se mezcla y ante la duda, preferís seguir como si nada. Pero adentro hay una incomodidad constante, un ruido interno que te pide atención, aunque no sepas cómo escuchar. Otro signo es la sensación de no tener dirección propia. Vivís en modo automático, reaccionando a lo que pasa, resolviendo lo urgente, pero sin propósito. No sabes qué deseas, qué te entusiasma, qué te mueve. Todo lo que haces tiene que ver con los demás, con lo que esperan, con lo que necesitan, con lo que les sirve. Y cuando por un instante parás, sentís un vacío difícil de nombrar. También aparece el autoabandono disfrazado de entrega. Decís que priorizas a otros por amor, por responsabilidad, por madurez. Pero la verdad es que no sabes cómo priorizarte sin sentir culpa. No sabes cómo ponerte primero sin pensar que estás fallando. Y entonces te postergás, te apagás, te anulás, hasta que ya no reconoces tu reflejo. Otro indicador es la rigidez interna, la exigencia constante. Nunca es suficiente lo que haces, lo que das, lo que lográs. Sentís que tenés que seguir demostrando tu valor, que si aflojás, todo se cae, que si parás, decepcionás. Y en ese nivel de autoexigencia no hay espacio para la ternura, solo hay rendimiento. Y detrás de ese rendimiento hay agotamiento emocional. Y tal vez lo más profundo, la falta de presencia. Estás, pero no estás. Tu cuerpo cumple, pero tu alma no habita. Te desconectaste de tu deseo, de tu goce, de tu tiempo. Te olvidaste de preguntarte qué te hace bien, de darte permiso para existir más allá del rol que cumplís. Y eso no es vivir, es sobrevivir. Reconocer estos signos no es motivo de vergüenza. Es un acto de amor. Es ponerle nombre al cansancio silencioso. Es empezar a construir una nueva relación con vos. Porque para volver a verte, primero necesitas aceptar que te perdiste. Y desde ahí, con compasión y sin juicio, podés comenzar a regresar. Volver a mirarte suena simple, pero no lo es. Puede que ya sepas que estás desconectada de vos, que algo se perdió en el camino, que necesitas volver a tu centro. Pero cuando llega el momento de hacerlo, algo se frena. No es desinterés, es miedo. Porque mirarte de verdad implica enfrentarte con lo que venís evitando. Y eso incomoda, porque no sabes exactamente con qué te vas a encontrar. Parte de ese miedo tiene raíces antiguas. Tal vez sentís que si te detenés a mirar, vas a ver todo lo que no pudiste sostener, todo lo que callaste, todo lo que soportaste en silencio. El cansancio acumulado. Las veces que te dejaste en último lugar. Las palabras que no dijiste. Las emociones que anestesiaste para poder seguir. Y tenés miedo de colapsar si las abrís. Pero no se trata de colapsar. Se trata de permitirte sentir, de validar que lo que viviste tuvo un costo, de dejar de minimizar tu propia historia. Otro miedo frecuente es descubrir que no sabes quién sos más allá de lo que haces por los demás. Si toda tu identidad estuvo puesta en el rol de hija, madre, pareja, profesional, ¿qué queda cuando esos roles se apagan por un momento? ¿Quién sos cuando nadie te necesita? Esa pregunta duele, porque te enfrenta con un vacío existencial que preferís evitar. Pero ese vacío no es el fin. Es el comienzo. Es el lugar donde podés empezar a construir una identidad basada en vos, no en tu utilidad para otros. También puede aparecer la culpa. Mirarte significa reconocer que te dejaste de lado, y con eso viene el juicio interno. ¿Cómo pude dejarme así? ¿Cómo llegué a este punto? ¿Por qué no lo vi antes? Pero no ganas nada castigándote por lo que hiciste para sobrevivir. Lo hiciste con lo que tenías. Lo hiciste como supiste. Y ahora que ves distinto, podés actuar distinto.
La mirada compasiva es la única que puede iniciar un cambio verdadero. Volver a mirarte también activa una verdad incómoda. Vas a tener que tomar decisiones. Ya no vas a poder fingir que está todo bien. Vas a tener que poner límites, decir que no, priorizarte, incomodar a otros. Y eso asusta, porque sabes que algunas personas no van a entender, que algunos vínculos van a cambiar, que tu forma de estar en el mundo ya no va a ser la misma. Pero también sabes que seguir igual ya no es una opción. Mirarte no es abrir una herida para sufrir, es abrirla para limpiarla, para dejar que respire, para sanarla con presencia. Porque lo que más duele no es lo que te pasó, es haberlo vivido sin voz, sin testigo, sin sostén. Y hoy, por primera vez, podés ser esa que se queda, esa que no huye, esa que no se abandona. Aunque al principio duela, al final libera. Verte no es pararte frente a un espejo y juzgar lo que ves. No es evaluar si estás bien o mal, si cumplís o fallás, si gustás o no gustás. Verte no tiene que ver con la imagen, tiene que ver con la presencia, con habitarte desde adentro, con registrar lo que pasa en tu mundo interno, sin corregirlo, sin apurarlo, sin maquillarlo para que encaje. Muchas mujeres creen que se están mirando cuando se critican, cuando se observan desde la exigencia. Pero eso no es una mirada amorosa, es una inspección. Es seguir validando la idea de que solo mereces atención si estás en tu mejor versión. Aprender a verte implica soltar esa lógica. No te ves solo cuando estás fuerte, te ves también cuando estás rota. No te ves solo cuando estás en calma, te ves también cuando estás agotada, vulnerable, triste. La presencia no es un estado de perfección, es un estado de disponibilidad. Estar disponible para lo que sentís, para lo que necesitas, para lo que emerge desde adentro sin filtro. Es acompañarte como lo harías con alguien que amás profundamente, con suavidad, con curiosidad, con paciencia, porque el vínculo más importante no es el que tenés con tu imagen, es el que tenés con tu experiencia. Verte desde la presencia implica frenar el juicio automático, implica dejar de corregirte todo el tiempo, implica darte permiso para sentir sin resolver de inmediato. Y eso no significa quedarte estancada. Significa que antes de cambiar, elegís comprenderte. Porque no hay transformación sin validación. No podés modificar lo que no estás dispuesta a ver con sinceridad. Presencia también es estar en el cuerpo. Registrar cómo respirás, cómo te moves, cómo se siente el día que estás viviendo. Porque muchas veces vivís desconectada de tu cuerpo. Lo tratás como una herramienta más. Le exigís. Le negás descanso. Lo ignorás hasta que se enferma. Pero el cuerpo también es parte de verte. Es el territorio donde habita tu historia emocional. Y necesita que lo escuches. La práctica de verte como presencia no requiere grandes rituales. Requiere atención. Una pausa. Una mano en el pecho. Un ¿cómo estoy hoy? Y quedarte ahí, aunque no tengas todas las respuestas, aunque lo que aparezca no sea cómodo, porque esa permanencia es lo que empieza a repararte. Estás ahí, no escapás, no te negás, no te reducís a lo que haces, te reconoces como alguien que está viva por dentro, y esa vivencia, por sí sola, ya es un acto de amor. Tu mirada interna no es algo fijo, cambia con vos. Cambia con lo que vivís, con lo que dolés, con lo que descubrís. Y por eso, no se trata de construir una forma única de verte, sino de cultivar una presencia sensible, capaz de adaptarse a lo que necesitas en cada etapa. Hoy, tal vez, tu mirada no pide soluciones. Pide ternura. No quiere certezas. Quiere compañía. No necesita que hagas más. Necesita que te quedes. Preguntarte qué necesita hoy tu mirada interna es abrir una puerta a lo profundo. Es dejar de forzarte a estar bien todo el tiempo y comenzar a escucharte con honestidad. Tal vez hoy necesitas descansar, no por vagancia, sino porque tu cuerpo ya no puede más.
Tal vez necesitas llorar lo que venís postergando. Tal vez necesitas silencio, o contacto, o empezar a decir lo que nunca te animaste. Tu mirada se vuelve medicina cuando deja de ser castigo y se transforma en abrigo. Porque cuando te ves sin juicio, empiezan a emerger partes de vos que estaban escondidas. La niña que quería jugar, la mujer que tiene miedo, la parte sabia que ya sabía lo que tenía que soltar. Todo eso vive dentro tuyo, esperando que la mires con empatía. Hoy, tu mirada tal vez necesita descanso de la exigencia. Necesita que la dejes de empujar y empieces a abrazarla. Que dejes de preguntarle, ¿por qué no avanzás? Y empieces a decirle, acá estoy. Porque no todo lo que no avanza está estancado. A veces está sanando. A veces está procesando. A veces está reconstruyendo algo invisible, pero esencial. También puede necesitar límites. Puede estar pidiéndote que dejes de tolerar lo que te lastima, que dejes de justificar lo injustificable, que reconozcas tu valor más allá de lo que das, porque verte también implica protegerte. Implica no permitir que otros te apaguen. Implica decir basta, incluso cuando tiembla la voz. Tu mirada interna es la que define si vivís desde el miedo o desde la verdad, si seguís repitiendo patrones o si elegís nuevos caminos. Por eso es tan importante nutrirla. Porque una mirada entrenada para el amor propio es una guía, es una brújula, es la voz que, incluso en medio del caos, te recuerda quién sos. Y hoy, esa mirada no te pide perfección, te pide presencia, te pide honestidad, te pide un gesto, el de volver a vos, aunque sea por unos minutos, porque cada vez que lo haces, algo dentro tuyo se organiza, algo se alivia, algo se despierta, y ese despertar es el inicio de un reencuentro que puede cambiar tu historia desde adentro. Volver a habitarte no es un acto grandioso ni un evento transformador que sucede de una vez y para siempre. Es un compromiso cotidiano, íntimo y silencioso. Es la decisión de no dejarte de lado, aunque el mundo te empuje a lo contrario. Es reconstruir vínculo con vos, paso a paso, con paciencia, con presencia, con constancia. Habitarte es elegirte cada mañana, incluso cuando no tenés ganas. Es preguntarte, ¿cómo estoy hoy? ¿Qué necesito? ¿Dónde me estoy forzando? ¿Qué me estoy negando? Son preguntas simples, pero revolucionarias, porque interrumpen el piloto automático, porque te invitan a registrar que estás viva, que sentís, que contás. No se trata de agregar más tareas a tu día, no es otra exigencia, es un cambio de calidad en tu presencia interna. Es tomar conciencia de cuándo te estás traicionando por agradar, de cuándo te estás apurando para no sentir, de cuándo estás diciendo sí, cuando por dentro querés decir no. Habitarte es reconocer esos pequeños actos de desconexión y elegir de nuevo, aunque sea una sola vez al día. También podés habitarte en los gestos más simples, en cómo te hablas cuando te equivocás, en cómo te alimentás, en cómo descansás, en cómo te vestís. Cada detalle puede ser una forma de volver a vos, no como una estética vacía, sino como una expresión del respeto que tenés por tu existencia. Porque cuando te tratás con respeto, el mundo lo percibe, y las relaciones empiezan a ordenarse. Otra forma de habitarte es cuidar tu tiempo. ¿En qué lo estás invirtiendo? ¿Te rodeas de vínculos que te nutren o que te drenan? ¿Te das espacios de silencio o llenas tus horas por miedo a sentir? Revisar eso no es egoísmo, es autoconservación. Porque si no cuidas tu energía, terminas vacía. Y cuando te vacías, no podés ofrecer nada auténtico a nadie. Habitarte también implica reaprender a confiar en tu intuición, en esa voz suave que muchas veces silencias por miedo a equivocarte, pero que, en el fondo, siempre supo por dónde era. Para volver a confiar, necesitas escucharte sin burlarte, sin minimizarte, sin compararte. Porque tu verdad no necesita validación externa, solo necesita ser escuchada por vos. Y en ese proceso de habitarte, vas a notar algo poderoso.
Cuanto más presente estás para vos, menos necesitas que los demás te validen. Porque ya no sos invisible para la única persona que realmente importa, vos misma. Y desde ahí, desde esa mirada encendida hacia adentro, empezás a habitar el mundo con otra energía. Una energía que no suplica amor, que no se conforma con migajas, que no se niega, que se honra. Muchas veces intentas cambiar tu entorno para sentirte mejor. Querés que los demás te valoren, que te reconozcan, que te cuiden como necesitas. Pero el cambio más profundo no empieza afuera. Empieza cuando te volvés visible para vos. Porque cuando te ves con claridad, tu energía cambia, tu lenguaje cambia, tus decisiones cambian. Y eso transforma todo lo que te rodea. Ser visible para vos misma significa dejar de esperar que el otro te legitime. Significa que ya no necesitas probar quién sos, porque lo sabés. Significa que ya no aceptas cualquier trato, porque tenés un estándar interno claro. Y esa seguridad, aunque silenciosa, se nota, se transmite, se convierte en una barrera natural contra lo que ya no encaja con tu nueva versión. Cuando empezás a verte, dejas de tolerar la mediocridad emocional. Ya no te quedás donde no hay reciprocidad. Ya no sostenés vínculos por miedo a estar sola. Ya no te resignás a lo que no vibra con tu verdad. Porque entendés que tu tiempo, tu energía y tu amor son valiosos. Y eso se refleja en cómo hablas, en cómo elegís, en cómo caminás por la vida. También cambia tu forma de comunicarte. Dejas de pedir desde la carencia y empezás a expresarte desde la claridad. Ya no gritás para que te escuchen. Hablas con firmeza, aunque sea en voz baja. Porque ya no necesitas convencer a nadie. Solo necesitas ser coherente con vos. Y esa coherencia tiene un poder magnético. Atrae lo que está en sintonía. Aleja lo que ya no tiene lugar. La visibilidad interna también impacta en tu creatividad, en tu intuición, en tu vitalidad. Cuando te ves, te animás a crear sin pedir permiso, a soñar sin límites impuestos, a accionar sin miedo al juicio. Porque ya no estás atada a la mirada externa. Estás sostenida por tu propia presencia. Y desde ahí, todo lo que haces tiene otro sentido. Ya no haces para ser vista. Haces porque tenés algo para compartir. El entorno responde a tu energía. Cuando vos te posicionás diferente, todo se reacomoda. Algunas personas se irán, otras se acercarán. Pero lo más importante es que vos ya no te vas de vos. Ya no te abandonás para sostener vínculos frágiles. Ya no apagás tu luz para que otros no se sientan incómodos. Porque entendiste que tu luz no es amenaza. Es guía. Para vos. Y para quienes estén listos para verte. Y sí, puede doler al principio. Porque visibilizarte implica perder lo que solo existía en tu versión antigua. Pero también te abre a lo nuevo. A vínculos reales. A espacios nutritivos. A una vida donde ya no necesitas disfrazarte para encajar. Porque al fin sos vos, completa, presente, viva. Y eso cambia todo. Volver a verte no es un objetivo que se alcanza y ya. Es una práctica continua. Un camino de regreso que exige presencia, verdad y ternura. Porque te perdiste muchas veces. Te ignoraste, te callaste, te redujiste. Y ahora, con todo lo que aprendiste, podés elegir distinto. No desde la exigencia, desde el amor, desde la responsabilidad de no volver a dejarte en último lugar. Ser visible para vos misma es un acto de dignidad. Es reconocer que tu existencia no depende de cuánto te aprueban, de cuántas veces te eligen, o de cuán perfecta seas. Tu existencia se afirma en tu capacidad de estar presente para vos, incluso cuando nadie más lo hace, en tu decisión de sostenerte con delicadeza, de escucharte con coraje, de abrazarte con profundidad. Tal vez nunca nadie te enseñó a verte. Tal vez creciste creyendo que era más seguro desaparecer, que ser amada implicaba ser útil, ser buena, ser callada. Pero hoy tenés la oportunidad de cuestionar esa herencia, de mirar a la mujer que sos, con sus cicatrices,
sus luchas, su belleza real, y decirle, te veo, te honro, estoy acá. Volver a verte es un acto de reencuentro. Te devolves a vos misma, te rescatás de las sombras donde te perdiste, y al hacerlo, algo se organiza, tu energía se eleva, tu voz se limpia, tu mirada se vuelve faro, ya no necesitas esconderte, ya no tenés que pedir permiso para existir. Este camino no siempre será cómodo. Habrá días en que vuelvas a dudar, a desconfiar, a querer volver a lo viejo. Pero cada vez que te elijas de nuevo, aunque sea un poco, vas a estar más cerca de vos. Y esa cercanía es sanadora, porque no hay herida más profunda que la de no sentirse habitada, ni medicina más poderosa que volver a mirarte y reconocerte viva. Ser visible para vos es permitirte ocupar tu lugar, no el que otros te dieron, el que vos elegís. Es pararte en tu verdad, incluso si tiembla. Es abrir el corazón, incluso si aún duele. Es empezar a vivir con presencia, con intención, con alma. Porque una mujer que se ve, transforma todo lo que toca. No porque lo intente, porque lo irradia, y vos podés ser esa mujer. Ya lo sos. Solo necesitas recordarlo. Solo necesitas volver. Y cada vez que lo hagas, estarás dando un paso más hacia tu libertad interior. Volver a verte es volver a existir. Y existir así, con coraje y conciencia, es el acto más revolucionario de amor propio que podés ofrecerte.